Sí, ¿verdad? Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Víctor Javier y me da un gusto poder estar aquí. Sí, soy un miembro de Neuróticos Anónimos y es un placer siempre estar con ustedes. Bueno, pues aquí nos acompaña la compañera Olivia, que va a estar apoyándonos con la lectura del día de hoy. Así es que todos sean bienvenidos, siéntanse como en casa y bueno, ya Olivia explicará sobre la forma de la mecánica de este taller. Le llamamos taller porque todos participamos, ¿verdad? Es el desglose del cuarto paso, sí, y por eso es que en este taller de estudio estamos hoy trabajando en este aspecto para entender mejor lo que está escrito en este cuarto paso. Adelante, Olivia. Gracias, Víctor. Gracias a ti por permitirme y por estar aquí también sirviendo con este maravilloso desglose de los pasos. Y pues creo que la semana pasada nos quedamos en el párrafo 28, ¿verdad? Del, del cuarto paso para a los compañeros nuevos. Leemos un párrafo del paso, nos vamos a una breve pregunta sobre ese paso y después a una conclusión. Esa es la dinámica de este taller y pues es interactivo, los invitamos a que participen, a que nos compartan, este, al respecto y para que pues todos vayamos siendo partícipes de esta junta. Y bueno, nos dice el párrafo 28. En lo que respecta a otra gente, teníamos que eliminar la palabra culpa de nuestro vocabulario y de nuestros pensamientos para poder empezar a hacer esto. Nos hacía falta mucha voluntad, pero una vez salvados a los dos o tres primeros obstáculos, el camino nos parecía, perdón, cada vez más fácil de seguir porque habíamos empezado a vernos en nuestra justa medida, es decir, habíamos adquirido más humildad. Y nos dice la pregunta, ¿por qué nos dice en en lo que respecta a otra gente habíamos eliminado la palabra culpa? ¿Qué necesitamos para dar ese paso? Adelante, ¿quién gusta compartir, compañeros? La respuesta. Pueden levantar su manita, abrir su micro, lo que se les haga más práctico. Vuelvo a leer, luego a veces viene la respuesta en el mismo párrafo, vuelvo a leer el párrafo y nos dice, en lo que respecta a otra gente, teníamos que eliminar la palabra culpa de nuestro vocabulario y de nuestros pensamientos. Para poder empezar a hacer esto, nos hacía falta mucha buena voluntad, pero una vez salvados los dos primeros obstáculos en nuestro camino, nos parecía cada vez más fácil de seguir, porque habíamos empezado a vernos en nuestra justa medida, es decir, habíamos adquirido más humildad. Y nos dice la pregunta, ¿por qué nos dice en lo que respecto a las gentes habríamos eliminar la palabra culpa? ¿Qué necesitábamos para lograr dar ese paso? ¿Quién desea compartir, compañeros? Adelante, Yo, pueden levantar yo. su manito. Gracias, Amparo. Adelante. Buenas tardes, compañeras. Pues yo pienso que fui una persona que viví mucho en la conmiseración y eso me hacía sentir culpa. Después que yo conozco las comunidades de 12 Pasos, entonces dicen que la culpa pues no es buena, no me soluciona la vida, no me van a dar premios por tener culpa y llorar y quejarme y lamentarme de mi triste pasado, sino que me enseña que debo aceptar, hacer ese inventario, pedir perdón, pero no es todos los días y cada mes pidiendo perdón y repito, como el que reza empata. Entonces, no, una vez se pide de corazón
perdón y más encima, pues tiene que llegar la humildad, porque a veces el orgullo, la prepotencia no nos deja, por eso funcionar como personas alcohólicas, sino no nos queremos salir de ese, como dice en el libro amarillito, sustantivo, sino hacer como todo por encimita. Pero cuando uno ya ha pedido perdón, ha reparado, sigue haciendo reparaciones, eh, empieza a tener humildad, serenidad, calma, pues seguro que la vida le va cambiando y mejorando en todos los aspectos. Pues yo lo digo en mi experiencia, porque dificultades pues siempre voy a tener porque soy un ser viviente, ¿no? Y las dificultades mientras viva van a llegar, pero yo las puedo ir solucionando en donde yo no esté tomando ni drogándome ni nada de eso. Yo sé que las cosas se pueden dar más fácil, puedo resolver, puedo poner las cosas en orden. Pero cuando yo estaba en actividad de consumo, pues no hacía nada. Lamentarme, llorar, echarme culpa, latigarme. Entonces, pues el programa no es ese. El programa poco a poco, día tras día y ser muy constante, me lleva a esa que sea útil y feliz. Esa es la respuesta, ser útil y feliz. Y es lo que a través de 24 horas trato de hacer y corrigiéndome. Ensayo, error, corrijo. Y bueno, a mí me ha dado resultado. No soy la mejor ni la peor. Simplemente soy una alcohólica anónima que busca busca en su ser a Dios y busco ser útil y feliz a mis semejantes. Gracias y felices 24 horas. Gracias a ti, compañerita, por participar. ¿Alguien más, compañeros, que quiera responder esta pregunta? Pueden levantar su manita o abrir su micro. Bueno, en lo que se animan, yo nada más quiero agregar algo a lo que comentaba la compañera anterior. Este, a mí me sonó mucho esta parte donde dice en el párrafo, espérenme, dice, pero una sola vez salvado los dos o tres primeros obstáculos, el camino nos parecía cada vez más fácil de seguir, porque habíamos empezado a vernos a nuestra justa medida, es decir, habíamos adquirido más humildad. Eso me sonó mucho en mi interior, porque realmente, obviamente, yo cuando llego a la agrupación, llego culpando a toda la gente de mi situación emocional, de todo, ¿no? O sea, totalmente siendo la víctima de todos, pero no veía mis errores, mis fallas, y y cuando tuve que reconocer y admitir que las otras personas, pues obviamente también son personas que tienen defectos de carácter al igual que yo, y que alguna acción o una palabra mía malintencionada, pues también saltaba los defectos de las otras personas, este, y que no era tan víctima como yo creía, ¿no? Porque también había ofendido. Entonces, pude liberarme un poco de esa culpa, ¿no? Y reconocer que humildad, con humildad, que los demás no eran responsables de mí, ¿no? O de mis acciones, que era yo misma. Eso es lo que yo les puedo compartir. No sé si alguien más quiera compartir, compañeros, este, para hacer la dinámica de que son 3 participaciones de 3 minutos cada una. Ok, bueno, si no más, vámonos a la conclusión, perdón. Llamando trabando. Adelante, Víctor, vamos a la conclusión. A lo mejor ya ahorita vamos calentando motores y ya los compañeros agarran el ritmo y ya empezamos con las participaciones fuertes.
Adelante, vamos con la conclusión. Bueno, sin duda, cuando llegamos a Neuróticos Anónimos, nosotros nos sentíamos confundidos y veníamos con tristeza, soledad, ansiedad, ira, depresión, y naturalmente que desconocíamos nuestros mecanismos internos, cómo funcionábamos internamente, cómo funciona el instinto natural, cómo se transforman los deseos en emociones y luego en sentimientos, formando memorias reactivas. No, eso no lo entendíamos, no entendíamos nuestros mecanismos de defensa y por eso reaccionábamos negativamente ante muchos eventos de nuestra vida. Y a pesar de que no queríamos reaccionar de esa manera, reaccionábamos. Eso nos ocasionaba un sentimiento de culpa profundo. Y esta culpa interna, como no sabíamos cómo deshacernos de ella, nos asqueaba y por lo tanto mejor tirábamos la culpa hacia el frente. Pero eso era hipotético, porque por más que acusara a otras personas acerca de las acciones que yo mismo estaba cometiendo, porque mis pensamientos se habían torcido hacia una forma de pensar destructiva, y pues naturalmente que mm, lo más fácil era echarle la basura al vecino. Pero resulta que aquí, en lo emocional, no podemos hacer eso. Porque cuando yo intento echarle la basura al vecino, resulta que nunca se la echo, porque la conciencia está aquí diciendo, tú eres la culpable. Bueno, tú eres el culpable. Entonces, eh, eso no se va, eso no se quita. Puedo convencerme que los demás son los culpables. Sí, puedo convencerme, pero es un engaño. Es un engaño porque eso no se quita. Y no se quita hasta cuando humildemente reconozco mi falta, cuando reconozco que soy impotente ante mis emociones, que mi vida se ha vuelto ingobernable. Sí, naturalmente que sí. Ahora, pues, había que empezar a aceptar mi responsabilidad. Sí, la culpa desaparece cuando yo acepto que he sido responsable de actos injustos de diferentes maneras, que no solamente me han hecho, sino que yo también he pisado los callos a otros y otros en la vida me han golpeado por estas mismas cosas. En realidad, la fuente de mi enfermedad era mi manera torcida de pensar, pensamientos que había adquirido en la infancia, prejuicios que había adquirido en la adolescencia y el reforzamiento de la soberbia que se había crecido grandemente en nosotros. Por eso, cuando aparece el cuarto paso y empezamos nosotros a darnos cuenta, porque ponemos en relieve las acciones de nuestra vida, lo blanco y lo negro nuestro, entonces es aquí cuando nosotros empezamos a aceptar la parte de responsabilidad que nos corresponde, transformando la culpa en responsabilidad. Cuando yo transformo la culpa en responsabilidad, la culpa desaparece. Por eso hoy hablábamos de responsables y ya no culpables. Responsables. Y recuerdo una parte del octavo paso donde nos habla acerca de que necesitamos barrer nuestra banqueta. No puedo barrer la banqueta emocionalmente hablando del vecino, eso yo no la puedo limpiar, la tiene que limpiar él. Pero en un problema existen dos
o 3 personas, o 4 personas. Pero si yo soy una de ellas, ¿de qué soy responsable yo? O sea, ¿cuál es mi culpa? ¿Cuál es mi culpa? Y cuando acepto la parte de responsabilidad que me corresponde en el problema, entonces la culpa deja de existir. ¿Por qué? Porque se transformó en responsabilidad. ¿Y qué es la responsabilidad? Es mi capacidad de respuesta ante una situación, un evento. Mi capacidad de respuesta en, para decir lo siento, perdóname, o cuánto te debo, ya te pago, y etcétera. Reparamos los daños a cuanto nos fue posible. Esa acción, ¿verdad? De responsabilidad, acuérdense que la culpa no se quita porque diga yo soy responsable, sino cuando le pongo acción. Cuando yo me hago responsable de las cosas, lo admito en mí mismo y voy y pido disculpas o bien um, acepto la parte que me corresponde y estoy dispuesto a hacer un trato, un convenio, a pagar este aspecto. Así que por eso cambiamos el lenguaje. Ahora hablamos de responsables, no de culpables. Tú eres el culpable, ¿no? Creo que en los problemas, pues hay varios responsables, ¿no? Como como dice la ley, nadie es responsable, nadie es culpable hasta que se muestre. Todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Entonces, y cuando se demuestra que soy culpable, pues me hago responsable de mi acto. Sí. En fin, y es así como en la transformación de esta acción, nosotros paramos de sufrir y estamos aprendiendo a vivir de manera diferente. Y esa es la acción que nosotros diariamente estamos haciendo a través del 10º paso, que leemos nuestras emociones y nos hacemos responsables de nuestras reacciones, ya sea para disculparnos o ya sea para hacer cambios en nuestra persona para no estar lastimando a las otras personas. Bien, gracias, Olivia. Al contrario, Víctor, gracias a ti por la explicación de este párrafo. Y bueno, vamos a continuar con el párrafo 29 que dice, claro está que la persona depresiva y la persona agresiva y orgullosa son extremos de la gama de personalidades humanas y son tipos que abundan tanto en AA como en el mundo exterior. Muchas veces estas personalidades se presentan de forma tan definida como en los ejemplos que hemos dado, pero con la misma frecuencia se encuentran algunas que casi pueden clasificarse en ambas categorías. Nos dice la pregunta, ¿las personas depresivas, agresivas y orgullosas solo se encuentran en AA? ¿Quién quiere contestar, compañeros? Y pues bueno, podrían contestar las dos preguntas porque como van de la mano, la segunda también nos dice en qué clasificación se encuentra casi la mayoría de las personas. ¿Alguien que quiera participar? Pueden abrir su micro, compañeros, o levantar su manita. Elvia, tienes tu micro abierto, ¿quieres participar? Sí, muchísimas gracias. Ujú. Bueno, pues sí, no, pues no nada más están en esa categoría, ¿no? Yo soy codependiente neurótica y bueno, pues sí, hoy es muy complicado para mí ver que toda mi vida he vivido al pleito, inclusive a la mar, es en esa forma de pleito, de orgullo, de no, pero si tú me trajiste unas flores, no, pero yo sí te di esto, pero
siempre estar buscando esa parte de pleito, de descontento de quién es más, quién es menos. La verdad es que es muy complicado. Y ahora que tengo relación con algunas otras personas, pues me doy cuenta que aman y que el amor es tan incondicional porque pues no se fijan si son gordos, flacos, si son inteligentes, solamente se aceptan tal como son. Para mí esa sería la respuesta. Perdón, no veo la otra pregunta. La otra dice, ¿en qué clasificación se encuentra la mayoría de las personas? Ay, pues yo creo que pues nos hemos vuelto bien iracundos. Por eso está la consecuencia de que todo el mundo está, desde los niños ahí peleando por un juguete hasta países peleando por territorios o por petróleo, ¿no? Inclusive por seres humanos. Creo que esto está muy generalizado, cuestión de la ira, de toda esta forma de expresarnos tan agresivamente, en el orgullo de no reconocer a lo mejor alguna falta, alguna falla. Eh, y lo veo con mucha tristeza porque ahí está toda esa agresividad y orgullo reflejados en el mundo que estamos viviendo. Gracias, compañeros. Gracias a ti, Elvia, por compartir. ¿Alguien más, compañeros, que desee compartir sobre estas preguntas? La primera que nos dice las personas depresivas, agresivas, orgullosas. Adelante, Marta. Gracias por levantar tu manita. Ya no terminé. Adelante. Gracias, muchas gracias por el servicio. Bueno, esa pregunta, eh, yo, por ejemplo, en mi experiencia, yo soy neurótica y codependiente en recuperación y estoy casada con un doble A y yo creo que yo era más agresiva. Entonces, yo tuve que reconocer eso, ha sido mi trabajo de este tiempo y buscar ese camino de sanación con respecto a esa manera de vivir, siempre reprochando, agrediendo, ofendiendo, criticando. Ese ha sido mi trabajo, pero sí siento que hasta yo era peor que él. Y en general, yo sí veo mucho en el mundo agresividad y yo pienso que es la enfermedad que que de alguna u otra manera está, sobre todo cuando uno yo no tenía conciencia, ¿no? Conciencia y actuaba desde toda esa enfermedad. Gracias. Gracias, Marta. ¿Alguien más, compañeros, que desee compartir? No, yo nada más quiero agregar, tenemos un libro en Neuróticos Anónimos que se llama Las leyes de la enfermedad mental y emocional, que ya fue escrito hace ya algunos años, y nos hablaba de que el 95% de la población a nivel mundial padecía de la enfermedad mental y emocional, de la neurosis. Y bueno, según las estadísticas, ha ido aumentando al 97%, ¿no? Entonces, pues la mayoría de las personas a nivel mundial, pues tienen algún padecimiento emocional, ¿no? No sé si alguien más, compañeros, quiera participar. Aurora, adelante. Gracias. Muchas gracias. Gracias por los servicios, por la unidad y chispas, es un tema muy fuerte y directo para mí. Reconocerme el grado, ¿no? de ira, incluso ira congelada que llego a tener, que me ha llevado a depresión, a tratamiento con antidepresivos, ¿no? Pues
eh, estando en el programa me lleva a ver, ¿no? Pues cómo tengo que llegar a esta aceptación de los otros, pero como se acaba de decir, ¿no? O sea, es que los otros están igual o peor que yo, porque a lo mejor yo estoy en recuperación en un programa, ¿no? Pero pues muchos no lo están, de ahí la importancia de estar haciendo el 12º paso, ¿no? Pero para Aurora, mm, el día de ayer incluso me pasó, ¿no? El tratar de contener, incluso no enojarme contigo, conmigo, no reprenderme por algún error, por algún olvido, este, me lleva a dañarme. Em, Ayer misma lo viví, ¿no? Y tuve un olvido de un equipo que tenía que emplear para un trabajo y inmediatamente, o sea, no me dije ya nada, no me, a veces verbalizo, ¿no? Con palabras antisonantes, pero ayer según yo lo tomé con calma, pero no, me detonó un dolor de cabeza que me duró hasta las 5 de la tarde, 6, ¿no? Y ya caí en cuenta de que, bueno, ¿para qué le sufro? Me tomo un par de pastillas y ya a seguirle, ¿no? Entonces, pero pues aquí me doy cuenta, ¿no? Que según yo para no maltratarme y peor tantito para no maltratar a otros, pues sí caigo en yo dañarme, ¿no? Entonces, eh, por hoy sé que la culpa es de algo, es cuando, pues, y culparme de algo que haga o que ocurra es cuando yo lo planeo, ¿no? Cuando yo lo, mm, sí, lo provoco, ¿no? Cuando provoco un daño, un mal. Mientras, pues no puedo caer en culpa, sin embargo, sí soy culpígena, ¿no? Eh, y eso me ha traído caer en ira congelada, en depresión. Y bueno, pues por eso estoy aquí, ¿no? Sobre todo para caer al alivio, a la sanación, ¿no? Que en ese libro precisamente habla de que sí se puede llegar a curar estas emociones, ¿no? Con amor, ¿no? Y mis actos de amor creo que son insuficientes porque, pues les digo, ayer caí en que no me salió, ¿no? Por más de que traté de no regañarme, no decirme malas palabras, pues no pude, mi cuerpo reacciona, ¿no? Entonces, pues aquí sigo, ¿no? Tratando de recuperarme, de aprender, de tener herramientas para, Un para sanarla. momento, Así está bien. gracias. Bueno, pues vamos a la conclusión. Adelante, Víctor. Bien, bueno, pues uno ah, solamente en Alcohólicos Anónimos existen gentes con problemas de neurosis. No, no. Los síntomas de la neurosis son la codependencia, porque no son dos enfermedades, no es neurosis y codependencia, es neurosis. Y no es alcoholismo y neurosis, ¿no? Es neurosis. El alcoholismo es un síntoma de la neurosis. La codependencia es un síntoma de la neurosis. Los comedores compulsivos es un síntoma de la neurosis. O sea, todos son problemas emocionales. Así que todos clasificamos de alguna manera en problemas emocionales. ¿Cómo llegó a formarse esa enfermedad, ese síntoma? El alcoholismo es una alergia física, una compulsión mental y una obsesión. Una obsesión, una compulsión. Pero ¿cómo llegó a ser alcohólico una persona? Porque no sabía manejar sus emociones. Lo dice el cuarto paso. No sabía manejar sus emociones. Es la raíz del problema, el mal manejo de sus emociones, como lo planteaba la compañera hace un momento, ¿no? ¿Por qué le dolió la cabeza?
porque no sabe manejar sus emociones. O sea, el abstenerse, nada más abstenerse, no te libera. Tienes que aprender a dirigir esa emoción y a dirigirla, también a digerirla. ¿Por qué? Porque le debo de dar un razonamiento, una justificación del por qué no reacciono, para que no pueda haber ese dolor de cabeza, ¿no? Y eso, lo que el clásico alcohólico hace. Me duele la cabeza, me tomo una cerveza, se me va a quitar. Para todo mal mezcal, para todo bien también. Entonces, no actuábamos con conciencia. En el folleto de Alcohólicos Anónimos y las drogas, nos habla claramente que una pastilla es como una copa de alcohol. ¿Por qué? Porque estamos atacando, ¿qué? Estamos atacando no la causa, sino al síntoma de la enfermedad y no la causa. La causa son una mala gestión emocional. Así que ese era el problema. No era el alcoholismo en sí, sino su mala gestión emocional. Claro que al convertirse en una alergia, la alergia es incurable. Como alergia es incurable. Los codependientes dicen que sus codependencias son incurables y que son como el alcohólico, como una alergia. Y acá en Neuróticos Anónimos decimos que la codependencia es curable. ¿Por qué? Porque se trata de sanar la emoción, de aprender de la enfermedad, cómo me enfermo, cuáles son los pasos que me llevan a estar enfermos y cuáles son las acciones que me ayudan a desprenderme emocionalmente de las personas, poder convivir con ellas sin querer atraparlas, controlarlas, etcétera. Así que, de alguna manera u otra, todos los seres humanos están clasificados con problemas emocionales. Como bien dice nuestra literatura, si la neurosis, la mala gestión emocional, fuese un virus, estaríamos en una epidemia. Y las enfermedades emocionales son una epidemia, porque son más graves que el alcohol, son más grandes que el alcohol. El alcoholismo tiene cierta cantidad de personas, pero resulta que detrás del alcoholismo está la neurosis. Es la madre del alcoholismo, la madre de la codependencia, la madre de los comedores compulsivos, de los jugadores compulsivos, porque esos son solamente síntomas de la enfermedad mental emocional. Y como no van a la causa, siempre están enfermos y no se transforman, no cambian, siempre están enfermos. Y como les dicen que es incurable, pues siempre van a estar batallando con esas cosas porque no lo ven desde el ángulo de las emociones que son curables. Bueno, la segunda pregunta, ¿cuál era? ¿En qué clasificación se encuentra casi la mayoría de las personas? Pues en esa, que son neuróticos. ¿Qué significa neurosis? Neurosis es una infección de las neuronas. ¿Y cómo se infectan las neuronas? A través de una mala gestión emocional, de una forma torcida de pensar, de autoengaños, de falsas creencias, de falsas fidelidades. Es así como se infectan las neuronas y se manifiestan en todo eso, ¿no? Alcoholismo, adictos a las drogas, etcétera, ¿no? Ansiedad,
que es otra, la enfermedad de la ansiedad, se manifiesta también ahí. Así que no estamos fuera de esto. Por eso, Neuróticos Anónimos asisten pocas personas, porque aún los Neuróticos Anónimos no comprenden este aspecto que constantemente les repito yo aquí. No hay 4 o 5 enfermedades, lo dice Grover. Solamente hay una sola enfermedad. No es neurosis, codependencia, no, esos son síntomas de una sola enfermedad. ¿Y cuál es esa enfermedad? Neurosis. Infección en sus neuronas, sus pensamientos torcidos. Por eso el primer paso dice, hemos torcido nuestras mentes hacia una forma destructiva de pensar. El pensamiento amoroso sana. El pensamiento, pero ¿cómo se vuelve un pensamiento amoroso o una emoción amorosa? Cuando tomamos la decisión de hacer lo correcto. Entonces, cuando hacemos lo correcto, tenemos una acción amorosa, una emoción amorosa, un resentimiento positivo. Cuando decidimos mal, incorrectamente, entonces cuando decidimos incorrectamente, emocionalmente hablando, entonces practicamos la enfermedad, el egoísmo. Nosotros convertimos la misma emoción, de acuerdo a nuestra decisión, en un acto amoroso o un acto egoísta. Por eso el egoísmo no era en sí la raíz del problema. El egoísmo es una energía que está en nosotros para protegernos, para ayudarnos, a amarnos a nosotros mismos. Pero como no la conocemos ni la entendemos, y luego acusamos al egoísmo de que, ay, voy a eliminar el egoísmo de mi vida. ¿Cuándo lo vas a eliminar? Nunca. Si es una esencia del ser, no lo puedes eliminar. ¿Qué harías sin tu yo personal? Pues no serías tú. Entonces, ¿quién serías? Nadie. Es como si te mataras a ti mismo. ¿Cómo te vas a matar a ti mismo? Y seguir viviendo. Pues no se puede. Por eso, es importante entender que el egoísmo no es un ser pensante. No es el diablo, como dicen muchos, ¿no? O el demonio. No, no. Es una energía natural que nos ayuda para capacitarnos en el amor. Sin el egoísmo no aprenderías a amar. No aprenderías a amar. Es como la ignorancia. ¿Para qué me sirve la ignorancia? Para aprender. Para eso me sirve la ignorancia. La ignorancia no es mala. Mala es no querer aprender. Eso es lo malo. Entonces, todos tenemos ignorancia, todos somos ignorantes en parte. En parte entendemos, en parte no. Si ponemos a un médico cirujano, a un médico general y a un enfermero, los tres tratan una misma rama, pero el enfermero tiene un conocimiento limitado. El doctor general tiene otro conocimiento, pero el cirujano tiene un conocimiento especializado. ¿Pero cómo lograron? ¿Por qué? Porque tienen ignorancia. Y gracias a esa ignorancia es que aprenden. Entonces, ¿es mala la ignorancia? No, no es mala. Está ahí para que nosotros podamos grabar en nuestras memorias el conocimiento, el aprendizaje. Entonces, ¿es malo el egoísmo? No, el ego no es malo. Amor a sí mismo no es malo. Pero cuando estamos concentrados en buscar placer, en buscar que me quiera, que me ame, que me respete, que me dé amor, cuando yo quiera, donde yo quiera y como yo quiera, pues no.
Ese es egoísmo. ¿Qué estás pidiendo? Amor. ¿Por qué? Porque tú no generas amor. ¿Por qué no generas amor? Porque no te esfuerzas por dar, porque todo lo quieres. Quieres recibir amor desde afuera, cuando el amor que necesitas es el que necesitas desarrollar desde adentro de ti mismo. Entonces, ¿cuál es la raíz del problema de nuestras enfermedades? Una mala gestión emocional. Eso es. Ahora, ¿por qué hacemos una mala gestión emocional? Por causa de una forma de pensar destructiva. Por eso. Por eso tenemos que cambiar de un pensamiento destructivo a un pensamiento constructivo, de un pensamiento egoísta a un pensamiento amoroso. Pero tenemos que gestionar la emoción, porque si no, pues vamos a seguir enfermos. Si no sabemos gestionarla, vamos a seguir enfermos. Bueno, ok. Gracias. Gracias, Víctor. Vamos a la siguiente pregunta que nos dice la 30. Los seres humanos nunca son totalmente idénticos, así que cada uno de nosotros, al hacer nuestro inventario, tendremos que determinar cuáles son nuestros propios defectos de carácter. Cuando encuentre los zapatos a su medida, debe ponérselos y andar con la seguridad de que por fin está en buen camino. Y nos dice la primera pregunta: ¿por qué debemos hacer nuestro propio inventario? Quien desea compartir, compañeros, adelante, pueden levantar su manita, abrir su micro, adelante. Ay, perdón, es que se me vino un estornudo. Adelante, compañeros, ¿quién desea compartir esta pregunta? Pueden levantar su manita, abrir su micro. Nos dice, ¿por qué debemos hacer nuestro propio inventario? ¿Quién se anima a participar? Bueno, lo que se animan yo comparto, nos lo dice aquí el mismo párrafo, ¿no? Para conocer nuestros propios defectos de carácter, ¿no? Conocer cómo actúa Olivia a través de situaciones adversas, ¿no? De realmente conocerme, ¿no? Realmente conocerme en todos los aspectos, ¿no? Yo cuando llegué a la agrupación, realmente no sabía ni mis propios gustos, ¿no? Siempre he compartido que yo tomaba como la identidad de otras personas, ¿no? Veía a alguien en la tele o alguien que me agradara y cómo era su actitud y adoptaba esa identidad. Y realmente no me conocía como persona. Solo a través de este inventario conozco pues tanto mis defectos de carácter como mis virtudes, ¿no? Para mí era necesario conocerlos para poder eh, ir controlando, ¿no? Mis acciones, mis actitudes y pues llevar una vida mejor. Es lo que yo puedo compartir al respecto de mi experiencia o lo que yo creo sobre esta pregunta, ¿por qué debemos hacer nuestro propio inventario? No sé si alguien más desea compartir, compañeros, adelante. Pueden levantar su manita, abrir su micro, recordando que este taller es dinámico. Adelante, José, gracias por participar. Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es José y pues soy un neurótico. ¿Por qué es necesario hacer nuestro propio inventario? Porque lo que yo viví, a lo mejor muchos pasaron por abandono de padre, pero como yo lo percibí fue diferente. Y es un ejemplo, por supuesto. Hay muchísimas cosas que yo, ¿verdad? Pasé por mi infancia, por mi camino hasta donde estoy ahorita. Entonces, el hecho de hacer mi propio inventario me va a ayudar a conocerme realmente por qué por qué tomé las cosas de esa manera, qué fue lo que me dañé o me dañó la sociedad
al, al tratarme de cierta forma. Aunque yo no fui el primero de los hijos de mi mamá, fui como el séptimo, porque fuimos 9. Cada quien vivió una etapa diferente. Tal vez mi mamá ya no fue la misma como con el primero, pero a mí me tocó otra etapa donde mis hermanos eran los que cuidaban de mí. Entonces de ahí es donde, aunque hayamos sido de la misma familia y hayamos tenido los mismos padres, entonces cada quien vivió un momento diferente. En lo personal, yo sí vi escasez de amor por parte de mi mamá, pero ah, así lo tomaba yo, ¿verdad? Pero cuando hice mi cuarto paso, yo vi que me amaba de una forma diferente, nada más. No es que no me amara a mí y que no me quisiera, simplemente me amaba de una forma diferente a como amó al primero, al segundo, al tercero y así, ¿no? Fue muy necesario hacer mi inventario para comprender el por qué yo estaba buscando en una mujer, ¿verdad? El cariño de mi madre, porque parece que no, pero sí es todo esto que está en Neuróticos Anónimos, de que nosotros se descoyuntaron nuestros instintos y pues causaron todas estas emociones, donde yo no podía como hijo, ¿verdad? Ponerme a llorar porque mis hermanos me decían, eres un llorón, eres ah, perdón por la palabra, no es ofensa a nadie, pero a mí me decían así, ¿verdad? Eres un maricón, ¿verdad? Eres una niña. Ah, esas palabras se quedaron grabadas en mí y yo no entendía por qué, entonces evitaba llorar y así muchas emociones que yo tuve que ocultar y quedarme con ellas para no expresarlas por tener miedo al juicio externo de los demás. Entonces, en mi inventario, donde empiezo a descubrir todas esas faltas de amor y cariño, fue donde pues me di cuenta de mis defectos, ¿no? De por qué en lugar de llorar me enojaba, por qué en lugar de demostrar esa preocupación, yo decía que era amor. Entonces, todo estaba bien torcido. Ese es mi comentario. Muchísimas gracias, compañera. Gracias por el micrófono. Al contrario, gracias a ti por participar. Adelante, Aurora. Muchas gracias. Bueno, el cuarto paso lo debo de realizar de forma personal porque pues en teoría soy yo la que conoce lo que he vivido, lo que he hecho, cómo lo he hecho, dónde lo he hecho, con quién. Y entonces es como hacer mi biografía honesta, y como dice ahí, sin miedo, eh, plasmando y tratando de reconocerme en diferentes áreas que a lo mejor, pues en mi caso personal, sí, yo noto que uso el olvido biológico, sobre todo, pues, de la infancia, en donde, pues, se habla, ¿no? De descoyuntamientos de áreas, de diversas áreas. Este, eh, yo siento que por lo doloroso que fue, y pues vivir con un papá alcohólico y una mamá neurótica golpeadora, ¿no? Y que pues bueno, también mm, mm, veo que el cuarto paso es como que inacabable, porque lo que se me ha dicho es que va a ir surgiendo lo que mi poder superior me va permitiendo, pues hasta recordar, ¿no? Porque yo sí acepto que tengo olvido biológico, ¿no? De varias cosas, de varias situaciones y que, y que sigo utilizando hoy en día, como adulto, de varias situaciones, porque así como que digo, ay, ¿para qué recordar eso, no? Me voy a enfocar en tratar de recordar lo que me sirva y según yo lo bueno, ¿no? De las situaciones.
aunque ese es como que una excusa, ¿no? Porque bien que soy resentida, ¿no? O sea, muchas cosas dolorosas, vaya que las recuerdo y por muchos años, ¿no? Resentimientos hasta de 26 años por muerte de mi papá, este, eh, y, pero pues la única que va a poder expresar y que conoce lo que pasó soy yo. Entonces, así le pregunten a mi mamá o cómo ella lo percibió, o a mi hermana, la más cercana que pudiera haber estado, para que narre sobre mí, pues es como, no es la misma percepción, ¿no? Tan así que, por ejemplo, creo que por ahí hay una película que se llama El Príncipe de las Mareas, que el hermano es como que la memoria, ¿no? De la hermana y le ayuda a la psiquiatra a narrar, ¿no? Varios episodios de la vida, de su vida. Este, pues incluso pues no es lo mismo, ¿no? Aunque puede servir y puede ayudarle, ¿no? Al especialista a interpretar la situación de la hermana en ese caso, o de en mi caso de mí, ¿no? Alguien que pudiera narrarlo, pues no es lo mismo que haberlo vivido, ¿no? La intensidad con la que, el emocional con la que viví, el para qué quise hacer las cosas, ¿no? El por qué. Entonces, pues es mi vida, mi experiencia, ¿no? Eh, Eso es lo que podría comentar. Muchas gracias. Gracias, compañera Aurora. ¿Alguien más, compañeros, para que sean las tres participaciones de esta primera pregunta? ¿Por qué debemos hacer nuestro propio inventario? Ok, bueno, pues entonces vamos a la conclusión. Ah, Marta, perdón, Marta, adelante, Marta. Ay, gracias, gracias. Bueno, en mi caso, yo realmente hasta que hago los pasos, yo nunca había hecho un inventario que quién era yo no tenía idea quién era yo. Yo me basaba en lo que me decían los demás, reaccionaba, no tenía idea de las emociones, no conocía mis defectos de carácter y tampoco, a mí me costaba mucho trabajo pensar si en alguna virtud o en un atributo. Entonces estaba como desfigurada y reaccionaba todo el tiempo y todo lo que tenía como en mi cabeza de creencias eran de otros. Cuando yo llego al cuarto paso, el que hice en CODA y veo los defectos, pues sí fue fuerte como de aceptarlos, pero también fue bueno para mí porque me entendí entonces muchas de mis reacciones, las entendí, qué es lo que significaba actuar desde ese defecto y de dónde pues yo fui desarrollando esos patrones y claro que de ahí al cambio me ha costado. Hoy día estoy trabajando mucho el de paso 10 porque ya luego los vi y cambiar ya es otro cuento, pero darme cuenta fue un gran descubrimiento que me ayudó muchísimo a como afincarme, afianzarme en querer seguir en este proceso de sanación y de salvar mi vida, porque mi enfermedad a mí, la verdad, estaba matando. Gracias. Gracias, Marta. Bueno, ahora sí, vamos a la conclusión. Adelante, Víctor. Gracias, Olivia, gracias. Bueno, indudablemente éramos
completamente miopes ante nuestra realidad interior. Pensábamos que solamente existía una realidad externa. La realidad interior, pues no podíamos comprenderla, no podíamos entenderla. ¿Cuándo o en qué momento se descoyuntaron los instintos naturales? La mayoría lo ignora. ¿Cuándo o en qué momento se descoyuntaron los instintos naturales? Si se descoyuntaron los instintos naturales, tuvo que haber un momento en nuestra vida en que el instinto actuaba adecuadamente para nosotros. Y esto pudiera ser en la primera infancia, es decir, cuando nosotros salimos de la mamá. ¿Por qué? Bueno, porque el amor propio o el narcisismo bondadoso, como dice el doctor Campbell, el amor propio estaba en nosotros. El departamento del instinto, son 3 departamentos del instinto. El instinto de la conservación, el instinto social y el instinto de la sexualidad. 3 departamentos. Y el instinto contiene 4 energías básicas. El miedo, la ansiedad, el dolor y el temperamento. 4 energías básicas. El instinto se guía por el placer y no por la razón, porque no piensa. Se guía por el placer. El bebé no sabe razonar. El bebé va a desarrollar el pensamiento. Él, a través del aprendizaje emocional y de su absorción de imágenes, va aprendiendo. Y conforme el bebé va sintiendo, el instinto natural va haciendo memorias, memorias que nosotros no alcanzamos a recordar. Estas memorias que se forman de la siguiente manera. Cuando se genera un placer a través del deseo natural del bebé, el deseo natural del bebé le implica, no solamente, no es el deseo natural del hambre, eso es el querer del bebé. Porque hay 2 energías que es querer y amar. Son 2 energías que son básicas en nuestro ser, querer y amar, de donde fluye el deseo de obtener y el deseo de dar. Así que el deseo fluye por el instinto natural y se convierte en una emoción. La emoción se convierte en una, si nosotros no la gestionamos, el instinto toma la dirección de esa emoción y se vuelve un acto egocéntrico. Y posteriormente en la repetición se convierte en un rasgo de personalidad. Porque el bebé no tiene carácter. El carácter se desarrolla a través del conocimiento, que es el conocimiento moral que se le va enseñando al bebé. Desarrolla el carácter, por donde tiene que ser guiado el instinto, la energía, esa, tiene que ser guiada. Así que cuando sucede esto, que el instinto toma la decisión,
de gestionar la emoción. Él lo decide en base al placer. Como no hay pensamiento, esa emoción se transformó en un sentimiento y un sentimiento en un resentimiento y se convirtió en un resentimiento negativo. Y naturalmente, en base a ese resentimiento negativo, se formó una memoria de reacción. La memoria de reacción es lo que muchos creen, suponen, que es una herida del alma. No hay tal cosa como la herida del alma. Porque cuando alguien te agrede verbalmente, y tú te enojas o te golpea, o cualquier agresión que tú sufras, en ese momento, la emoción, la energía, toca una parte de tu hipotálamo, el área de la ira del hipotálamo, pero la energía no se queda ahí, en el hipotálamo, rebota y se transforma en una emoción, luego en un sentimiento, luego en un resentimiento y luego en una memoria de reacción. ¿Dónde está la herida? No hay tal cosa. Está la memoria de reacción. Pero la memoria de reacción es la conclusión del evento. Lo que le duele al individuo es lo que piensa él acerca del pasado. Si una persona está resentida con su pasado, le duele eso, lo que ella está pensando. Y la persona misma califica y juzga el acto, diciendo, ay, es que es una memoria de abandono, de injusticia. Bueno, está calificando un acto, pero no es que exista. Ahora, para sanar la memoria de reacción es otra acción que hay que hacer, que no es el cuarto paso. En el cuarto paso, ¿cuál es el objetivo del cuarto paso? El objetivo del cuarto paso es armonizar mi pasado con mi presente. Al armonizar el pasado con el presente significa que en el momento en que yo sea capaz de perdonar y de ponerme de acuerdo con mi pasado, desde ese momento todo mi pasado se convierte en un historial y ya no hay resentimiento, ni genero más resentimiento. ¿Por qué? Por una decisión personal. Por eso ya no genero resentimiento ni odio, ni estoy pensando en la venganza. Y mi mente está liberada del pasado. Ahora, las memorias del pasado, como otras memorias, son un 100%, digamos. El 100% de las memorias, ¿cuánto recuerdas tú? Lo que tú alcanzas a recordar, aún dentro de un psicoanálisis, es del 1 al 3%. Del 1 al 3%. Nada más. El 97% de las memorias no las vas a recordar. Por lo tanto, no puedes sanar completamente a través de la memoria o a través de comprender cómo te enfermaste. Decíamos, de bebé no sabías y tomaron las decisiones. ¿Quiénes? Los instintos. Después de los 3 años, a los 8 años, desde ese momento empezaste
a querer pensar, a querer hablar, posteriormente escribir. Estabas aprendiendo a razonar. Por eso tienes juicios deformados infantiles. Porque hay muchas cosas que tú te culpas a ti mismo y hay cosas que culpas a los demás, juzgando a tus padres, pero tus juicios no eran en base a la justicia. Por eso son juicios deformes, infantiles. Eso es en base a las decisiones que cuando éramos niños tomamos. Luego está la otra parte. Cuando los adultos empezamos a comprender el lenguaje de los adultos y empezaron a marcarnos, a imponernos palabras, situaciones, cosas, etcétera. Cuando nos asustaron, cuando todas esas cosas marcaron un camino en nuestras maneras de reaccionar, porque formaron memorias reactivas, haciendo un historial de memorias de reacción en defensa. Por eso Grover, cuando habla del egoísmo, habla de que esto era necesario, pero que llegó un momento en que esto ya no nos funcionaba, ya no nos servía. Pero nosotros no razonábamos. Y obviamente desconocíamos el panorama interno nuestro. Así que naturalmente, cuando empezamos a ser adolescentes, reforzamos lo que aprendimos del pasado y adquirimos otros valores de la sociedad que también estaban equivocados, formándose otras memorias. Y así sucesivamente. ¿Cuántos actos puedes recordar naturalmente? Regularmente se recuerdan de, ¿qué te digo? De 10 a 20 actos. La idea del cuarto paso no es hacer una biografía, ni hacer 350 preguntas. La idea del cuarto paso es armonizar. ¿Por qué? Porque en el quinto paso tienes que haber encontrado la naturaleza exacta de tu problema. Y regularmente no la encuentran porque no la están buscando y no saben cómo encontrarla. La naturaleza exacta del problema. Así que el cuarto paso tiene el objetivo de que yo entienda cómo llegué a estar enfermo y cómo mi pensamiento se corrompió y cómo mis memorias grabaron una infinidad de actos que nos volvimos iracundos, enojones, que nos volvimos llorones, berrinchudos. Y estas formas de actuar infantiloides se manifestaron en nuestra edad adulta, pero se encubrieron y se presentaron con otras máscaras. Y de ahí salieron la dependencia emocional, porque había un sufrimiento de soledad, de abandono, de injusticia, pero esta es una nueva emoción, no es una emoción vieja, es una emoción nueva. Hoy está sufriendo de eso, por una historia, por una memoria de reacción.
Si las personas no logran cambiar la grabación histórica de la memoria de reacción, van a seguir enfermos. Van a estar abstemios, sí, pero van a seguir sufriendo. Por eso, esta pregunta es importante. ¿Nos la recuerdas, por favor, Olivia, la pregunta? Sí, perdón, Víctor, deja este proyecto. Es que cerré mi micro porque había ruido por acá. Pero, nos dice la pregunta, ¿por qué debemos hacer nuestro propio inventario? ¿Por qué necesito hacer un inventario para conocerme a mí mismo? Tengo que encontrar zapatos de acuerdo a mi medida. ¿Cuál es el zapato de acuerdo a mi medida? La naturaleza exacta de mi falta. Entre una variante emocional, necesito encontrar la raíz de mi problema, la causa primaria de mi problema dentro de esta variante. Pero como la persona ha sido deshonesta consigo misma la mayor parte del tiempo o en su vida, no va a poder descubrirla. No va a poder descubrirla. Por eso se necesita del quinto paso para discutir cada una de esas situaciones y enderezar los pensamientos chuecos que hacen sufrir a la persona. Ese es el trabajo. Después del cuarto paso es eso. Ahí se admito ante mí mismo. Pero la cuestión es que el cuarto paso, la persona tiene que ser guiada individualmente, como lo plantea el quinto paso. ¿Entre qué se hace el cuarto paso? Entre yo, otra persona y Dios. Dios, yo y otra persona. Entonces, ¿por qué tiene que ser guiada? Porque se van a mover muchos sentimientos y necesitamos a veces parar al que está haciendo eso para explicarle la situación, por qué estás sufriendo, cuéntame, ¿qué te está pasando? Por eso tiene que haber una supervisión para que no se dañe más y para ir resolviendo el problema de una vez. Una vez que hemos resuelto los pasajes oscuros de las personas, ellos se van a sentir más liberados, pero todavía no llegan a la transformación de su personalidad. Han recibido un consuelo porque han enderezado ciertas cosas, pero la continuación del cuarto paso, es el 10º paso. Continuamos haciendo nuestro inventario moral de nosotros mismos, emocional de nosotros mismos. Entonces, es acá en el paso donde vamos a empezar a cambiar las memorias de reacción, las obsesiones, esas cosas que los arranques de locura que se tienen y que no puedes vencer. Una memoria de reacción, el comer compulsivo, el beber compulsivo, el jugar compulsivo, el enojarse compulsivamente, impulsivos compulsivos. Son memorias de reacción esas. Son parte del síntoma de la enfermedad. Son aprendizajes que se tienen que desaprender para poder sanar. Bueno, por eso es importante hacer el inventario guiado, no solos, guiados. Y discutir a través del quinto paso su problema para descubrir el autoengaño existente en la propia persona.
Los pocos recuerdos de su infancia regularmente los hacen sufrir. Y tenemos que ayudarle a que ese dolor sea menor a través de irlos dirigiendo con el conocimiento, con un nuevo conocimiento para esas personas, para que logren la sanidad. Bueno, ¿qué horas tienes, Olivia? Aquí son 2:24. 2:24. Ujú. Pues ya vámonos con las personas que nos compartan, por Ok, favor, ok. ¿sale? Bueno, gracias, Víctor. Pues bueno, compañeros, vamos a la etapa de preguntas y respuestas. Les recuerdo que sus preguntas las pueden hacer a través del chat por escrito o también de viva voz levantando sus manitas. ¿Quién desea hacer la primera pregunta, ya sea de este tema, del cuarto paso o alguna otra duda personal? María, adelante. Mm, Gracias. Bueno, buenas tardes. Soy María, neurótica y adicta en proceso de recuperación. Yo, no, acabo de hace unos 20 minutos encontrar la reunión, pero sí escuché algunas cosas de don Víctor que me identifico completamente. Yo, tengo un año y medio de estar en neuróticos y tengo como 3 reuniones de haber decidido meterme a narcóticos también. Este, y entiendo todo lo que dicen y lo proceso. Soy de esas que llegó al grupo y la verdad, tengo que ser muy honesta, no lo pongo en práctica, o sea, muy pocas cosas en la calle cuando voy recordando cosas y esto y el otro, pero no como se debe. Y entiendo que esto es acción. El punto aquí es que me está costando mucho el, este cuarto paso del que ustedes están hablando, que en algún momento alguien mencionó algo de una biografía. Entonces, de pronto me puse a pensar que si yo me pongo pues, a escribir mi historia desde el vientre de mi mamá, porque aunque de ahí yo no me acuerdo de nada, pues sé de cosas que pasaron y siento en mis heridas. Es como que si yo las recordara de alguna manera. Yo no logro ponerme en acción. Se me, se me, se me, se me como paraliza el cuerpo, ni para ponerme a barrer sirvo. Me están matando mis emociones. Y siento que si me conozco, que si yo empiezo a descubrirme y esto, o ya más de lo que ya, ¿verdad? Aunque, bueno, de lo que creo conocerme. Yo sé que va a ser, gracias, sé que va a ser muy duro, pero necesito saber si es aunque sea arrastrándome como estoy metida debajo de una sábana, escribir 1 o 2 palabras nada más, o no sé. Necesito un consejo de cómo dejar, porque mis emociones me están matando y mis ganas de nada me están matando y no tengo una ilusión para decir quiero recuperarme por mi hijo, por esto. Y cuando pienso que sí es por mí, pues entonces no es una falta increíble de amor propio, ¿verdad? Entonces, por ahí va mi consulta. Gracias. Gracias, María. Ánimo. Ánimo, no estás sola. Adelante, Víctor. Bien. Bueno, Mari, pues gracias por abrir tu micrófono. Gracias por ser honesta en tu situación, ¿verdad? Parece ser que estás en una depresión y bueno, el hecho de entrar a una iglesia, a un templo, no me convierte en santo. Y si entro a una cochera, no me convierte en carro, en auto.
Y si entro a un gallinero, no me convierte en gallina. Y si entro a Alcohólicos Anónimos, a Neuróticos Anónimos, o Comedores Compulsivos Anónimos, o a cualquier otro grupo, no me convierte automáticamente en eso, en un ser recuperado. Necesitamos dejar la conmiseración y la autolástima, porque en ti está el miedo, la culpa y la vergüenza. Y ese problema, el miedo, culpa y vergüenza, que no te permiten reconocer tus faltas. ¿Por qué? Porque llega la conmiseración de ti misma. Yo no sé cuánto daño tú hayas hecho o cuánto daño te hicieron, pero es importante que tengas un apadrinamiento formal para que puedas entender tu problema. Primero necesitas comprenderlo para poder digerirlo, pero necesitas tener el valor de hablar para poder ayudarte. Y claro que regularmente pues, es necesario estar en privado para poder hablarte, porque así no hay varas mágicas. Cada persona necesita dosis diferentes. Gracias. Gracias, Víctor. Seguimos con Sandra. Adelante, Sandra. Mire, yo nada más le quiero preguntar, son las 4 energías que dirigen al instinto. Estoy apuntando y no alcancé a apuntar las 4. Tengo el instinto del miedo, no, la energía del miedo más bien, la ansiedad, el temperamento y me faltó una. Dolor. Oh, gracias, don Víctor. Gracias, Sandra. Y seguimos con Elvia. Adelante, Elvia. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo quisiera preguntarle porque hace muchísimos años, hace aproximadamente 20 años, hice un cuarto y quinto paso por que conocí a alguien y me dijo, tienes que hacerlo. Lo conocí el lunes y el viernes estaba haciendo el cuarto y quinto paso. Y la verdad es que sané muchas cosas que no sé ni cómo las sané. Solamente me dijeron, haz un trabajo honesto, muy duro y adelante. Entonces, la verdad es que sí lo hice. Y yo tenía problemas así como de no poderme tapar la cara porque sentía que me asfixiaba y entonces yo sentía que era complicado. Entonces, cuando salgo de ahí me tapo la cara con las cobijas y todo esto, ¿no? Pero siempre el sanar este tipo de cosas nos lleva a enojarnos con alguien. Yo logré enojarme con alguien que era una persona sumisa, amable, obediente, muy amorosa frente a todo el mundo, pero en la privacidad, pues era una persona neurótica que continuamente me lastimó. Y entonces, como esa persona ya no está ahora, pues resulta que yo soy la mala. ¿Cómo puedo hablar de esa persona que era toda bondad mal? Y pues lamentablemente es mi mamá, ¿no? Entonces sí es bien complejo el poder procesar ese tipo de emociones en las que ya no está la persona y yo detecto que soy muy parecida. Después de 20 años retomo el estar en estos grupos que también llegué por accidente y la verdad es que me encuentro muy contenta porque puedo manejar ahora muchas de mis emociones sin gritar y sin molestar y sin agreder a nadie, ¿no? Inclusive si alguien con una simple palabra veo que hay agresión, sé de poner ese límite gracias a estar en este grupo. Entonces, pues yo quisiera saber qué tengo que hacer para continuar
con esta autoayuda tan inconsciente y tener esos avances que ahora tengo que enfrentar esas críticas de ser la que se enoja con alguien tan bueno, ¿no? Me está pasando igual con mi ex marido, que él es el bueno y pues yo soy la malvada del cuento. Y si alguien se sienta a escuchar, pues podemos escuchar esa realidad, ¿no? De que a lo mejor cada quien tiene que tomar sus 50-50, porque estoy de acuerdo que no es toda la culpa de él, no es toda la culpa mía, pero cada quien su parte de culpa, ¿no? O de responsabilidad, como usted lo decía. Gracias. Gracias, Vera. Adelante, Víctor. Bien. Bueno, tú sufres de resentimiento. Y para esto hay que hacer un inventario de resentimientos. ¿Con quién estoy resentido y por qué? Nomás de puro resentimientos. No de que nada de los defectos de carácter y eso, no. ¿Con quién estás resentido y por qué? Ese es el punto. Segundo, la culpa. ¿Quién te lastimó? La culpa. ¿A quién culpas? ¿Quién te lastimó? El resentimiento, ¿a quién lastimaste? ¿Por qué te sientes culpable? ¿A quién lastimaste? Es la otra acción, ¿no? Y se tiene que hacer un inventario de esto. En cuanto a tu mamá se refiere, el problema que tenemos aquí es que es un resentimiento porque ella se comportaba como una narcisista que sale con la máscara de buena persona delante de la sociedad, pero en lo privado es maltratador o golpeador. Y esto ha hecho que se tenga un aprendizaje. Un aprendizaje emocional. Y primeramente, es importante cambiar tus pensamientos y entender que tu mamá estaba enferma, igual que tú. Y que tú absorbiste emocionalmente las emociones de tu mamá. Y por eso tienes una reacción reflejo. Esto, tú te puedes liberar de esto en el 10º paso, haciendo un inventario emocional de ti, Sí. para poder, primero, dejar de reaccionar y segundo, cambiar la información de esa memoria. Y por eso necesitas descubrir cuándo reaccionas para que puedas valorarlo en tu sentimiento. Cuando tú reaccionas con enojo, con ira, con frustración, a pesar de que tú quieras parar, no puedes parar, porque es una memoria de reacción. Necesitas abstenerte de reaccionar y cambiar los valores a esa memoria y hacer una estrategia de cambio. Y ahí es donde comenzamos con la educación emocional. Pues es un trabajo que se tiene que hacer y tienes que aprender para poder lograr en
lograr una superación de tu problema emocional, porque no se puede hacer de otra forma. Y bien, gracias. Gracias, Víctor. Sigue el Gracias compañero. a usted. Ay, perdón. Sigue Leonardo. Adelante, Leonardo. Está cerrado tu micro. Adelante, Leonardo. Si gustas abrir tu micro. Vamos a Sí, dar buenas unos... tardes. Soy Leonardo y soy un enfermo eh, neurótico también. Mis emociones están mal encausadas, conozco. Pues mm, mi pregunta es un poco hacia qué tan necesario es la implementación del padrino en el proceso de 12 pasos. Yo tengo un poquito de, digamos, desconfianza en ese sentido. Bueno, quizás han de ser por el acúmulo de mis enfermedades, ¿verdad? Pero más que eso, es la desconfianza que yo siento hacia otra persona. Solamente, y muchas gracias. Gracias, Leonardo. Adelante, Víctor. Espérame, déjame ver. Creo que Víctor nos Bueno, escucha. Adelante. es importante, el apadrinazgo desde el primer paso es importante, porque tiene que haber una guía de estudio, pero pues cada padrino tiene su propio librito, ¿no? Hoy surgen padrinos como madrinas, híjole, como si todas estuvieran fabricadas iguales. Son un solo prototipo, como un solo performance. Y pues, lamentablemente, los padrinos, algunas madrinas o padrinos que se llaman así, no están preparados para la guianza, lamentablemente. Pero el trabajo se tiene que hacer. Se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque lo importante aquí es que vayas comprendiendo lo que dice la literatura. La confianza se va a ganar con el tiempo. No podemos tener confianza de buenas a primeras. Necesitamos desarrollar una amistad de confianza. Porque si no hay confianza, no hay liberación. Y bueno, pues cada quien es responsable de cómo guía a otra persona, ¿no? Por eso, en mi caso personal, yo decidí que no quería experimentar como experimentaron conmigo. Yo no quería ser ignorante de este tema tan importante, tan necesario. Yo no quería ser ignorante de esto. Quería entenderlo a profundidad para darle una versión más, una versión más sencilla y práctica, una comprensión práctica del paso de la recuperación, en base a los propios elementos que contienen los pasos. Pero el apadrinazgo es importante. ¿Por qué? Porque no puedes andar por el mundo con tus problemas. A alguien tienes que decirle, aunque no, aunque no te dé sugerencias adecuadas,
por lo menos que te escuche y empieza a hablar. Porque el acto de hablar nos va a liberar, nos va a dar consuelo. Y las personas confunden el consuelo con la recuperación. Dice, yo me liberé de eso. No es cierto, siguen siendo esclavos de sus emociones. Obtuvieron consuelo, se relajaron, porque traían un gran peso de culpa. Y cuando confesaron esas culpas, sus cuerpos se relajaron, pero no se recuperaron. Es la diferencia. Se pusieron en armonía algunas cosas, pero no se recuperaron. El cuarto paso es un paso mediático, no es todo el programa. El cuarto y el quinto paso no es todo el programa, son pasos mediáticos. El programa contiene 12 pasos de recuperación y se tienen que practicar 12 pasos de recuperación. Y necesitas encontrarte a alguien con quien desahogarte por lo menos. Gracias. Gracias, Víctor. Bueno, pues por ahí pidieron tu teléfono a alguna compañerita y ya lo puse ahí en el chat. Y pues preguntan para que si tú puedes apadrinar en el chat. Bueno, el apadrinazgo es una cosa, pero como siempre les digo, yo tengo una agenda con varias citas, como independientemente de estar dentro de la recuperación y dentro del grupo, pues no hay profesionales, dicen, ¿no? En mi caso, como facilitador emocional, pues sí hago citas, ¿verdad? Pero podemos platicar y luego usted decide. Gracias. Gracias. Dice iPhone que desea hacer una pregunta. Adelante, compañera. Si puedes abrir tu micro, compañero o compañero. Gracias, mi nombre es Marta. Soy Al-Anon y miembro de Neuróticos Anónimos actualmente. Mi pregunta es para Víctor, ojalá me pudiera ayudar. Estoy preparando ya mi cuarto paso. En anterior reunión me contestó que necesitaba hacer uno para Al-Anon y otro para Neuróticos. Ahora la pregunta surge si necesito un padrino de Al-Anon para Al-Anon y de una madrina o padrino para NA. Esa sería mi pregunta. Gracias. Bien. En el caso tuyo, como tu problema es una dependencia emocional por causa de un alcohólico o alcohólica, es una dependencia emocional. En Neuróticos Anónimos, si tú quieres hacer un cuarto paso, en Neuróticos Anónimos, tendrías que hacer uno solo. No necesitas un cuarto paso aquí, otro cuarto paso allá. Y acá en Neuróticos Anónimos, pudieras conseguirte una madrina, un padrino, para que te guíe en ese cuarto paso, ¿verdad? No tienes que hacer dos. Es una sola enfermedad, no son dos. La enfermedad es la enfermedad mental emocional de índole espiritual. Es la enfermedad de los pensamientos. El alcoholismo, la codependencia, la neurosis, las dependencias emocionales negativas con el alcohólico, el aprender a tener defensas para que el alcohólico no te lastime, no te dañe. Y todas esas cosas se ven en Neuróticos Anónimos.
porque es una sola enfermedad, no son 3, 4 o 5. Gracias. Bueno, ya no hay preguntas en el chat. No sé si alguien más desea hacer alguna pregunta de viva voz, compañeros. Adelante. Alguien que se nos haya pasado. Yo en lo que se animan, Víctor, yo tengo una duda. Decías que el ego no puede ser pues eliminado, ¿no? Pero entonces, ¿cómo combatirlo o cómo frenarlo para que no interfiera en mi recuperación o en mi vida, ¿no? Esa sería mi pregunta. Gracias. Al ego no puedes combatirlo. Hay dos palabras, ego y luego ismo. Los pasos son reductores del egoísmo, no del ego. Ego significa yo. Y el yo es amor propio. No puedo combatirme a mí mismo. Tengo que amarme. Tengo que respetarme, tengo que quererme. Tengo que conocerme a una estatura correcta. ¿Cómo soy yo con mis defectos y con mis virtudes? Para eso es el cuarto paso. No puedo combatir la raíz del instinto natural. En ninguna parte de la historia se ha visto que Dios le quite los instintos naturales a una persona. Porque el instinto natural fue creado en el ser humano para defenderse. Pero al no saber manejar el instinto o domesticar el instinto, te lleva para todas partes. Pero no puedes combatir el yo amoroso, el amor propio. Una persona que combate la esencia de su ser, pues no sabe lo que está haciendo. Los pasos reducen no al ego, sino al egoísmo. He dicho varias veces, haga un círculo ahí. Pongo una moneda, agarre un papel, pongo una moneda y haga un círculo. Y luego usted le pone, en el centro, le pone ego, que significa yo. Ahora bien, de ahí del centro, de aquí del centro ego, hasta la rayita, todo esto que dice ego y hasta el límite, hasta la rayita, es un yo amoroso. Es un amor propio. Yo necesito de mi amor propio para tener un valor. Pero si yo tengo un amor propio, quiere decir que soy lo suficientemente humilde. Pero si se cruza la línea y hacemos otra línea más grande alrededor de la otra ruedita y le ponemos egoísmo. Son dos cosas, yo y ismo, que significa concentración en sí mismo o preocupación por sí mismo. Entonces, cuando la humildad traspasa la línea y llega a ser egoísmo, se cambia. Ya no es humildad, es soberbia. Una virtud que se desvirtúa. Cruzó la línea del amor propio y llegó a ser un acto egoísta. Se dice que los instintos se descoyuntaron. Y si se descoyuntaron los instintos, ¿a quién tienes que domesticar? Dice que el ego se descoyuntó, no dice así. Dice que se descoyuntaron los instintos. El problema de la psiquiatría, porque tú tienes un concepto psiquiátrico, según lo que yo creo,
Es muy complejo esa teoría psiquiátrica. Y por eso la gente se confunde y anda con ideas locas. Pero si lo vemos, como yo se lo indico, va a ver usted el cuadro tan sencillo como la humildad se deforma y se convierte en soberbia. Cuando reducimos o gobernamos o dominamos la soberbia, trabajamos la humildad. ¿Sí? Todo el que se humilla será ¿qué? Exaltado. Y todo el que es soberbio, ¿qué va a hacer? Será puesto abajo. Entonces, ¿de dónde nace la soberbia? De la humildad. Cuando la humildad cruza el límite del amor propio, se convierte en soberbia. Se descoyunta el instinto. Entonces, no, es como suicidarse si tú quisieras y pudieras deshacerte del ego, pero nunca te vas a poder deshacer de él. Al contrario, tienes que aprender a alimentarlo adecuadamente para que pueda ser funcional en la vida. Si no lo sabes alimentar, siempre vas a andar de dependencia en dependencia, de una adicción a otra adicción, porque no sabes alimentar tu yo amoroso. Tenemos que aprender a amar, no destruir nuestro yo amoroso. Lo que tenemos que, ahora sí que regular, dominar, es al egoísmo, convertido a través de ¿qué? En defectos de carácter. Eso es expresión del egoísmo. Son rasgos de la personalidad. Así que son patrones de conductas negativos. Y eso es lo que tengo que aprender a ¿qué? A dominar en mi vida. Pero para esto necesito ir a la causa de mi problema. Porque esos son solamente brazos de una sola rama. Si vamos a la raíz, podemos cambiarla. Por eso el doctor Grover hablaba de causa y efecto. La causa inmediata y la causa remota. Dios trabaja con causa y efecto. Tenemos que ir a la raíz. Por eso es importante el análisis para descubrir cuál es el problema que generó todo este desorden. Gracias. No, hombre, al contrario, gracias, Víctor. Wow, ya me quedó claro. Gracias, gracias. Gracias por Bueno, la respuesta. Y bueno, no sé, compañeros, ¿alguien más que tenga alguna otra duda antes de concluir esta reunión o nos vamos temprano? Ya no hay preguntas en el chat. Nada más agradecimiento, agradeciéndonos por el servicio y diciéndonos que Dios nos bendiga. Gracias a ustedes también, compañeros. Pues sin ustedes no se puede llevar esta reunión, ¿no? Entonces, pues creo que ya no hay nada por el momento, ya no hay manitas. Entonces, pues vamos a concluir, Víctor, hoy nos vamos temprano, ¿no? Vamos a concluir con la oración. ok. ¿Mm? Vamos a terminar con el yo responsable y la oración de la serenidad. Vamos a repetirla. Yo digo una frase y ustedes responden con la misma frase. Y comenzamos. Yo soy responsable. Yo soy responsable. Cuando cualquiera y donde quiera. Cuando cualquiera y donde quiera. Extienda su mano pidiendo ayuda. Extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano de NA. Quiero que la mano de NA
siempre esté ahí. Siempre esté ahí. Siempre esté ahí. ahí. Y por esto yo soy responsable. Y Por por eso. Y eso por esto yo yo soy soy yo soy responsable. responsable. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, concédeme serenidad Concédeme concédeme serenidad Serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. para aceptar para las aceptar las cosas cosas que no puedo puedo cambiar. cambiar. Valor 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 para cambiar las que sí puedo cambiar. para para cambiar cambiar las cambiar que las sí que puedo Las que cambiar. sí puedo cambiar. Y sabiduría y sabiduría Y Sabiduría sabiduría para conocer la diferencia. para para conocer conocer la la diferencia. diferencia. Dios mío, Dios mío, Dios Dios mío, mío, hágase tu voluntad y no la mía. hágase Hágase tu voluntad no la y no la mía. mía. Amén, amén, amén. Amén. Amén, amén, amén. Amén. gracias Ánimo. compañeros, ánimo a todos y bueno, felices